Antes de nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos aquellos que os conectáis por la tarde y a esta mesa en especial, sobre todo a los compañeros profesionales de América Hispana, nuestros hermanos de los países hispanoamericanos. Como en toda mesa, agradecer, y no dejaremos de agradecer a nuestros patrocinadores del Inquietos Life Day, a Santander y a la Mutua de la Abogacía por su apoyo, y a Wolters Kluwers y Ontier Logística también por su colaboración. La verdad es que sin ellos no habría sido posible este congreso y, por supuesto, sin la presencia de vosotros, los asistentes. Como cualquier otra mesa de esta tarde, va a ser de 1 hora de duración, hasta las 8. Sí es verdad que acabaremos un poquito antes, a las 5 más o menos, para que se pueda conectar nuestro compañero Carlos García León, que nos hará un cierre periodístico, y también pues apareceremos todos los compañeros inquietos que de alguna manera pues hemos apoyado en la organización y hemos impulsado este congreso de Inquietos Life Day. Pues voy a pasar a presentar a mis compañeros. Además, estoy muy ilusionado porque los tres se estrenan como inquietos, en especial por José Luis, porque hace mucho tiempo que yo le perseguía por eventos de la Asociación de Recursos Humanos y le decía, tienes que venirte. Le pillaba muy pillado, muy comprometido en esa asociación, pero por fin le hemos engañado para llegar. Y también a Marisa y a Rosalina. Rosalina, tienes el micrófono tienes muteado, ¿vale? Por el momento. Mira, ahora ha salido un momento, pero bueno. Voy a pasar a presentaros. Rosalina. Sí, Rosalina Díaz Valcárcel se ha incorporado recientemente en Inquietos. Bienvenida, Rosalina. Pero ha estado siempre con nosotros, eso es verdad, porque ha trabajado en los últimos años en el comité de organización de todos los Legal Management Forum, como presidenta de Wolters Kluwers y de la Fundación Wolters Kluwers también. Y bueno, pues aparte de Inquietos, de su actividad asociativa en Inquietos, también dedica su tiempo a otras asociaciones como la Asociación de Juristas San Raimundo de Peñafort, que preside además, y fundaciones como la de la Mutualidad de la Abogacía y la Fundación Santa María, a cuyos patronatos perteneces. Rosalina, bienvenida y buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Encantada de estar aquí. José Luis Risco es director de Recursos Humanos y Organización de EY en España. Anteriormente ha trabajado en Cuatro Casas, Deloitte y Arthur Andersen, siempre en el área y en la función de recursos humanos. Es colaborador de diversas escuelas de negocios y se ha incorporado a Inquietos también, como os comentaba, en las últimas semanas. José Luis, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Guillermo, y es un placer compartir panel con Marisa y con Rosalina, y como tú bien dices, hace tiempo que andábamos aquí para incorporarme a Inquietos y qué mejor plaza para torear que esta, así que lo pasaremos bien. Muy bien, bienvenido, José Luis. Y Marisa Méndez es psicóloga clínica, coach estratégico y profesora. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector legal. Está especializada en bienestar y abogacía e imparte programas relacionados en esta materia en el Instituto de Empresa Law School, en EA Law School, en firmas también y en sesiones individuales. Con anterioridad ejerció como abogada y solicitor en Clifford Chance, siendo responsable de negocio también en la firma Allen & Overy y consultora en España y Latam. Marisa también se ha incorporado a Inquietos recientemente. Pues bienvenida, Marisa, y buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo, y encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Vamos a por ello. Muy bien, pues tenemos aquí una serie de preguntas, además muy interesantes, porque vuestros perfiles son muy heterogéneos dentro de la industria. Y siendo nuestro último panel, el de retos y oportunidades de las nuevas formas de trabajar, estoy seguro que haremos mención a algunas cosas que se han comentado durante el día, porque ha sido una jornada muy larga, pero también estoy seguro de que vamos a aportar nuevos datos. Por eso, Salina, comenzamos por ti. ¿Cuál es la situación del teletrabajo, sobre todo desde la función que tú haces y el termómetro, ¿no? Y el observatorio que tienes desde
las asociaciones y las fundaciones, ¿cuál ha sido la situación del teletrabajo en España antes del confinamiento y cuál es la situación actual ahora? ¿Qué datos nos puedes aportar? Pues bueno, primero muchas gracias por invitarme aquí, que también este estreno como inquieta, como dice José Luis, es empezar a torear muy bien y me gusta mucho estar esta tarde con todos los inquietos. Yo siempre digo que ahora el teletrabajo que se ha hecho durante esta pandemia es más que un teletrabajo, ha sido trasladar la oficina a casa pues muy deprisa, ¿no? Sin las condiciones físicas, sin las condiciones de entorno apropiado, con los niños por allí correteando, sin ponerse resultados, por un lado, que es lo propio del trabajo a distancia o por algún software de seguimiento del tiempo de trabajo, que es más propio del propio teletrabajo, y también sin establecer una tecnología adecuada, como se ha visto, por ejemplo, con los temas de videoconferencia, con las brechas de seguridad, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ha cambiado de una manera radical, de un 4,8% de personas que ejercían el teletrabajo, un 4,8% sobre personal ocupado, sobre empleados. Solamente en España teletrabajaban, según el Instituto Valenciano de Investigaciones, antes, en el 2019. En cambio, en 2020, en mayo del 2020, se ha hecho un nuevo estudio y está teletrabajando el 34% del personal ocupado, es decir, más de 6 millones de personas. Hemos pasado de 1 a 6 millones. Pero lo más curioso es que en 2019 el mismo Instituto de Investigaciones había dicho que las posibilidades en España de teletrabajo estaban en torno al 22%. Ese era el porcentaje de personas que estimaban que podían acceder al teletrabajo. En cambio, como decía antes, no es realmente teletrabajo en muchas ocasiones lo que se ha hecho, sino el traslado de la oficina a casa, no un teletrabajo real, y por eso se da esa diferencia en porcentaje tan importante. Esta mañana me ha hecho gracia porque creo que ha sido Cristina Serrano quien citaba que en su despacho se ha trasladado a teletrabajar incluso la recepcionista. Claro, nunca hubiéramos pensado que una persona de recepción iba a teletrabajar, pero claro, en estas condiciones en las que nadie podía acudir al despacho, pues ha sido lo más lógico, entiendo, porque podía tener la relación con los clientes directamente desde su casa. Eso realmente no es teletrabajo, pero es cierto que se ha dado un empujón tan enorme que me parece muy difícil que ahora no se vaya a aprovechar estas circunstancias. Además, en Estados Unidos se ha hecho también una encuesta por parte de una consultora tecnológica de la que se deduce que la productividad en la gente que está teletrabajando solo ha descendido un 1%, un 2% en el caso de las personas con hijos a cargo, pero a costa de extender la jornada de trabajo las personas que están haciendo el trabajo desde su casa. Pero en fin, la diferencia, como veis, en número es extraordinaria, y aunque ahora se reduzca, probablemente vamos a quedar con un número de teletrabajadores muy superior al que había antes del 2020 y que, como decía, no llegaba al 1.000.000 de personas. Muy bien, ahí hay todavía mucho que ver, mucho que trabajar. Es verdad que comentamos esta mañana que no es lo mismo el teletrabajo que el trabajar en casa. Es totalmente distinto, ¿no? José Luis, voy contigo. Antes de hacerte la pregunta, que es pues, las diferencias que habéis encontrado durante el confinamiento, sí me gustaría pararme un momento para que nos contaras cómo fue la toma de decisión de EY para mandar a todo el mundo a casa, porque realmente fuisteis los primeros en hacerlo y como firma, y después fueron todas detrás, ¿no? Pero realmente vosotros fuisteis los primeros. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo tomasteis la iniciativa? ¿Bajo qué parámetros? Y ¿con miedos, con riesgos? ¿Cómo fue? Bueno, la decisión, yo diría que aunque ahora, 100 y pico días después, suene fácil, fue fácil, valga la redundancia, pero yo creo que se juntaron una serie de circunstancias las cuales la única decisión que se podía tomar era mandar a la gente a casa. ¿Por qué?
Pues sobre todo por 3 parámetros. Uno, llevábamos 3 semanas trabajando en un protocolo. Por nuestra estructura europea y global tenemos mucho contacto con Italia y se estaba anticipando. ¿Vale? Y la semana anterior las oficinas de Milán y de Roma ya lo habían hecho y teníamos altas probabilidades de que esto pasara. ¿Vale? Sobre todo porque en el protocolo interno nuestro, en caso de haber un positivo, por cómo es nuestra propia estructura de la oficina, que algunos conocéis, habíamos decidido que la decisión fundamental y primaria sería la de que teníamos que irnos todos a casa. Una vez tomada esa decisión, que era clara porque era seguir el protocolo, y a eso me refiero con lo de Facio y Guillermo, claro, teníamos que ver las siguientes derivadas. Antes hacía Rosalina referencia, ¿iba a funcionar la tecnología? ¿Iba a tener miedo la gente de contagios? O sea, esto era todo muy emocional. Y tecnología, claro, tecnología siempre te dice la gente de tecnología que funciona, hasta que no funciona. ¿Vale? Y también te dice la gente de tecnología, no, a lo mejor no funciona. Entonces, llegamos a la conclusión de que pues era 50-50. O funcionaba o no funcionaba, pero es que no quedaba otra que irnos a casa. ¿Vale? Y nos enfocamos más en la parte emocional, ¿no? En la parte de que la gente no pensara que todo el mundo podía estar contagiado. No teníamos despachos, como sabéis, trabajamos en Open Space y era un riesgo que la gente asociara, había habido un positivo de una persona y la gente ese día no pensaba, no pensábamos ninguno, que esto iba a durar 3 meses. Joder, el que diga lo contrario, vamos, miente. ¿Vale? Entonces, en aquellos momentos era, ¿habré estado yo en contacto con la persona que daba positivo o no? Nadie pensaba en coger su mochila, coger el portátil y que este trasto funcionara, el Teams, el Zoom, el no sé qué, el Skype y no sé cuánto durante 3 meses. O sea, si alguno, no sé, Rosalina y Marisa, si ese día lo pensaba, y menos nosotros que éramos los primeros, una semana después, pues oye, pues a lo mejor, ¿no? Pero ese día, ni puñetera idea de que iba a pasar, y estábamos más centrados en el tema emocional y que la gente no pensara que aquello era una evacuación del edificio, ¿vale? Y bueno, tuvo su riesgo. A mí me llamaron colegas de recursos humanos, de firmas y de despachos diciendo que éramos unos alarmistas, ¿vale? Pero bueno, solo nos podemos equivocar en una cosa, Guillermo, y era que el lunes tendríamos que volver porque era una falsa alarma y no hubiera pasado nada y por desgracia acertamos. Por desgracia acertamos. Pues has comentado una cosa, José Luis, que va muy bien para el hilo, para introducir también el discurso de Marisa, y también se ha comentado durante todo el día, ¿no? Y es que esta crisis sanitaria, la pandemia del COVID-19, nos ha dejado emocionalmente al desnudo. La verdad es que nos hemos dado cuenta de que somos humanos y que somos vulnerables. Y que realmente, pues, y con todo lo bueno y con todo lo no tan bueno. En ese sentido, con todo lo bueno, porque ahora nos contarás, Marisa, esas cosas buenas, ¿no? Pero sí se ha hablado de temas de adaptabilidad, de resiliencia, realmente cuestiones muy humanas y cuestiones muy emocionales también. Por eso, Marisa, ahora tener una psicóloga en este entorno, desde luego, es más necesario que nunca. Por eso, ¿qué papel puede hacer la psicología en el bienestar del trabajo en un entorno como son las firmas profesionales y las firmas de abogados? Pues voy a enganchar con algo que ha dicho Rosalina, que no sabía, no habías visto ese dato, ¿no? Que decía que solamente un 1% de baja de productividad y un 2% en aquellos que estaban en casa con los niños, ¿no? Y me encanta porque lo ha dicho la frase, dice, a costa de... Y ha dejado ahí, ese a costa de es el que ya estaba antes de la pandemia y ahora ya es como un espejo que ya no nos podemos escapar, es como el elefante ese que hablamos siempre, ¿no? Un elefante que estaba por ahí sobrevolando y ahora ya le tenemos ahí encima. Ese a costa de. Además, durante la pandemia, no sé, los demás, yo he tirado, ha habido épocas, he visto mucha serie y además han puesto la última temporada de Good Fight
que es esta serie también de abogados estupendas. Y hablaron de una cosa que no había escuchado, pero que voy a empezar a utilizar a partir de ahora. Hablaban del dilema del abogado, ¿no? Que le dice una de las futuras socias de estas asociadas, ahí peleando por la asociatura, a la clienta, le dice, ¿no conoces el dilema del abogado? No. Dice, a ver, es muy sencillo. Trabajo, familia, amigos, ejercicio y sueño. Tienes que elegir 3 de estos. Y claro, yo dije, pero qué exagerados. Falta alimentación y 3 me parecen muchos. Para eso estaba la psicología del bienestar antes y para eso todavía ahora es aún más importante. Entonces, me hizo mucha gracia porque yo he empezado a utilizar esto el dilema del abogado y se lo pongo a los alumnos, el corte de Good Fight. Entonces, la psicología del bienestar es todo un conocimiento que ha estado ahí a nuestra disposición, del cual no hemos hecho uso nosotros, pero tampoco otros muchos sectores, y que ahora, si lo concretamos, es, aparte de lo que habéis comentado, que ha dicho José Luis y que decías tú, o sea, cómo afrontar estas tensiones ya no normales, son tensiones que no contábamos con ellas, estamos ante una pandemia, ¿no? Pero luego todo esto se estabilizará, pero ser capaces de afrontar las tensiones normales de la vida, ser capaces de afrontar los cambios que suceden. Una cosa muy, muy importante que me vais a oír aquí y allí donde me veáis, que es la psicología del bienestar nos ayuda también a comunicarnos de una manera mucho más eficaz, mucho más sana, mucho más nutritiva, que es algo que luego afecta mucho al ambiente, al entorno y algo que también se ha puesto en jaque ahora durante la pandemia, que es la confianza. Es algo que son entornos de muy baja confianza y ahora no se ha quedado otra que confío o me muero, o sea, de un infarto, porque no me queda otra. Y la tercera característica que me gusta mucho resaltar de las bondades de la psicología del bienestar bien organizada es que se puede rendir, se puede ser muy, muy productivo, pero sin poner en jaque la salud. No hay por qué. Tenemos muchas maneras de poder ampliar las estrategias de afrontamiento de situaciones. Hay muchas guías, mucha psicoeducación, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces esa sería la aportación que tiene la psicología del bienestar, que tenía, pero que ahora se hace como más necesaria, más inminente. Qué bueno. Ahí, Yo Guillermo, sí, si me permites, justo lo que decía Marisa, es que funcione o no la tecnología y que la productividad o no, son caminos que vas adecuando, pero la parte emocional de una pandemia para la cual yo creo que ninguno está, vamos, no, bueno, mejor las 2 manos, que nadie estaba preparado, pero ningún sector, ¿eh? Y probablemente esto no ha sido teletrabajo, ¿vale? Esto ha sido trabajar en tu casa sin flexibilidad. El teletrabajo es flexibilidad y aquí no hemos tenido flexibilidad. Hemos estado sentados, yo por lo menos, en esta misma silla durante 3 meses. Eso te rompe todo. Y ahora, bueno, luego hablaremos de los retos, ¿no? Pero con esos datos que antes daba Rosalina, es que es la clave para prepararnos, no para otra pandemia, sino para cómo vamos a gestionar de manera distinta. Perdona, Guillermo. Nada, no. O sea, además, en el sentido, sentiros libres, esto es un debate, ya como se han comentado tantas cosas, y esta última mesa sí que apunta a ese lado, a ese plano profesional, por supuesto, pero muy humano, ¿no? Porque al final estamos hablando de personas, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de firmas, de negocio, pero esta realmente es los retos y oportunidades para nosotros. Así que, en ese sentido, entrad como penséis que queréis comentar algo. Yo, por mi experiencia, nosotros desde Social Lex, es una agencia de servicios digitales, nacimos ya digitales y, por lo tanto, nuestra estructura es muy ligera. Y llevamos 5 años teletrabajando en el sentido que lo estamos haciendo pues, desde un despacho habilitado en casa, como es este. Como podéis ver, pues está habilitado pues, para trabajar, ¿no? O sea, aquí se puede concentrar uno. Hay, por supuesto, grados de concentración, hay tiempo, hay toda tecnología y la maquinaria necesaria. Tengo cableado la habitación y, por lo tanto, no me conecto ni siquiera por Wi-Fi. Y por eso, para nosotros, este cambio, bueno, no ha habido cambio. Lo que yo sí he notado, y eso es lo que quería traer a colación, es cómo han reaccionado los más jóvenes de la casa, los pequeños, ¿no? Nuestros hijos. Cómo ellos se han adaptado con una naturalidad brutal al teleestudio. Ellos, al final, han hecho exactamente lo mismo que nosotros, los padres, ¿no? De repente necesitaban, o sea, uno de los mayores problemas en muchas casas ha sido que no había
máquinas suficientes, ¿no? Para poder algunos telestudiar, otros teletrabajar, pero cuando ellos han tenido la oportunidad de hacerlo y lo han hecho magníficamente bien. Yo lo he visto en los niños en casa, mis hermanos, mis primos, comentando con mucha gente, cómo ellos, además de portarse fenomenal, creo que han sido también héroes de este confinamiento. Oye, niños pequeños con esa energía que ellos tienen por su juventud y por su edad, cómo aguantan en casa, han sido unos auténticos héroes, pero cómo luego se han responsabilizado. Yo en ese sentido estaba gratamente sorprendido de cómo se han responsabilizado los niños para teleestudiar, ¿no? Y eso es algo que es una carga que para los más mayores pues también creo que tenemos que observarlo, ¿no? Porque han pegado un salto enorme en cuanto a capacidad de trabajar, ¿no? Y de trabajar a distancia. Y también ha sido duro, es como tú comentabas. Nosotros, aunque estuviésemos teletrabajando desde el principio, han sido muchas horas, También es verdad por nuestra actividad, ¿no? De comunicación digital pero sí es verdad que echabas de menos el poder tener esos momentos de asueto, ¿no? Y poder tener pues, descanso y demás. Pero claro, luego a lo mejor podemos comentar un poco más, pero es una cuestión en la que yo he notado, y aquí, a partir de aquí ya pasamos a la siguiente pregunta, he notado que los profesionales han ganado en grados de autonomía, es decir, han tenido que autogestionarse en tiempo y en materia y en muchísimas otras cosas en casa, ¿no? Y esto abre grandes ventanas de oportunidad, porque una de ellas es a la cultura, la propia cultura de las organizaciones, pero también a una parte más personal, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de que podemos hacer más cosas. Me ha encantado un detalle que ha dicho antes nuestra compañera Paula Fernández Ochoa, cuando ha dicho que ganaban en grados o de atribución, ¿no? En atributos, aquellos que han conseguido automotivarse durante esta pandemia y que se han echado la situación a la espalda y han continuado. Esos realmente son los nuevos emprendedores, y son puntos positivos que también no tenemos que dejar de observar. Vamos a la segunda cuestión que teníamos preparada, Rosalina, y es precisamente esto. ¿Cómo se gestiona bien un teletrabajo, ¿no? ¿Cómo no tenemos por qué sufrir en esta silla? ¿Cómo se hace? Estás muteada, Rosalina. Sí. A ver. Perdón, lo había intentado Nada. pero nada. Está bien. Bueno, yo creo que la gestión efectivamente tiene que ser muy distinta, la gestión del teletrabajo, del trabajo en remoto, que la gestión presencial, ¿no? El trabajo, para mí el trabajo no debe ser solo o teletrabajo o presencial, ¿no? Sino que yo creo que lo ideal es que el trabajador pueda escoger en esa autonomía de la que hablabas, Guillermo, que pueda escoger en qué momento puede desarrollar el trabajo en casa y en qué momento es necesaria su presencia física en el cliente, en el despacho o donde sea necesario, ¿no? Para eso es muy importante que el trabajador conozca muy bien cuáles son los objetivos que se persiguen, cuáles son los tiempos que tiene, etcétera. Una de las cosas por las que ahora, durante la crisis, la gente ha tenido que extender sus horarios y ha sido mucho más agotador de lo que debería ser trabajar en casa, ha sido porque es que se han ido corriendo y se suponía que es que tenían que hacer el trabajo como fuera. Parecía que como no había dónde ir, se le podía molestar a cualquiera en cualquier momento, no había desconexión digital y todo eso hay que cambiarlo en una gestión profesional del trabajo inteligente, que combine el trabajo presencial con el trabajo en remoto. Yo creo que el directivo tiene que fijarse en tres cosas: en el individuo, en el equipo y en la tecnología. En el individuo, para establecer efectivamente objetivos medibles, con metas ajustables cuando sea necesario y preocupándose de que el trabajador esté siempre bien formado, tanto en lo que es, en el caso de un despacho de abogados, en la materia jurídica, como en tecnología, como en las soft skills que necesite para desarrollar su trabajo. En el equipo, porque es muy importante conseguir que el grupo de trabajo que se constituye sea de verdad un equipo y no solamente un grupo de personas, sino que sea un equipo que confíe en unos y en otros y que además sean capaces de expresar sus problemas. Aquí el directivo es muy importante que no se limite a preguntar qué tal,
sino que entre en detalles para conseguir saber cómo están las cosas en su equipo, cómo está la gente, de motivada, de no motivada, qué problemas se encuentra, etc. Y es muy importante también en ese equipo detectar el talento y la promoción. Antes de esta crisis, quienes más teletrabajaban han sido siempre las mujeres, porque han intentado conciliar más los horarios de sus hijos, etc. ¿Y qué pasaba? Pues que desaparecían de la oficina y nunca más se las promocionaba, quedaban fuera absolutamente de las posibles promociones. Ahora es muy importante que se midan bien los resultados, se detecte el talento y pueda seguir promocionándose la gente, porque si no volveremos a la situación anterior. Nadie querrá teletrabajar porque quedará fuera de las posibles promociones. Y por último, y en tema de tecnología, no es por último, sino muy importante, yo creo que el teletrabajo tiene que conseguir la transformación digital. Creo que es una de las cosas más importantes que puede conseguir el teletrabajo, especialmente en los despachos de abogados, la transformación digital. En la mesa anterior decían que usar Zoom con un cliente no es no es haberse transformado digitalmente, por supuesto que no. De lo que se trata es de aplicar todo el software, todas las aplicaciones, todas las soluciones tecnológicas que van a permitir trabajar mejor, ser más eficaces y con eso tener más tiempo para tu vida personal, para tu vida familiar, etcétera, ¿no? Y creo que es uno de los puntos más importantes que el directivo tiene que valorar, escoger la tecnología adecuada, no solamente la que diga su director de IT, que es sumamente importante, sino la que quienes van a usarla sepan que puedan decirle que es la tecnología que de verdad les interesa y que de verdad pueden utilizar para ser más eficientes. Por lo tanto, creo que la gestión del directivo en el teletrabajo es todavía más difícil que la gestión del directivo en un entorno normal, de presencia dentro de la oficina. Qué bueno. Pues, José Luis, tú en este hilo, ¿qué puedes aportar? Que vosotros que habéis notado una firma tan grande como EY en este sentido. ¿Estás muteado? Sí, sí. Yo como decía antes, el reto va a estar, o sea, lo que hemos tenido hasta ahora, y lo decía Rosalina, o sea, conectarte a un Zoom, pues claro, a la tercera vez, pues vale, se te puede caer la conexión o no entrar en el link, como me pasó ayer a mí en la prueba que teníamos que hacer. Pero bueno, pues es una probabilidad como que se te caiga internet en casa porque el wifi no te va. Pero eso se va a convertir en una commodity. Entonces, ahora lo que yo creo que vamos a tener es que aprovechar cosas buenas. Antes hablábamos y se ha hablado a lo largo de las mesas, la autorresponsabilidad. Yo creo que un factor muy importante que se va a quedar de estos 3 meses es la autoformación. Algo que es capital en los despachos de abogados. O sea, los grandes cursos de formación, pues yo creo que la tecnología, que ya no hay barreras y ya la usa todo el mundo, en los despachos grandes, desde el gran socio hasta el último pasante que pueda haber, pues es anytime, anywhere. ¿Vale? La autoformación va a ser capital y eso nos va a dar agilidad. ¿Vale? Y luego yo creo que necesitamos también una ducha de agua fría. Antes hacía Marisa mención a ello, ¿no? Hemos pasado 3 meses por el miedo, nos vamos a contagiar todos, por la expectativa, qué va a pasar con mi trabajo, y otra vez con el miedo, qué pasa con la crisis, y ahora que no me hagan volver pronto al despacho, que yo ya estoy pensando en las vacaciones. ¿Vale? Entonces, esa es la realidad. Tendremos que ajustar todo ese Tetris para ver qué queremos en el medio y largo plazo. Pero yo estoy convencido de que, salvo que haya otro brote, en septiembre aquí no nos vamos a acordar de todo esto y lo que tenemos que hacer es meter una marcha más, desde arriba hasta abajo. ¿Vale? No puede ser top-down, sino tiene que ser casi circular. Y quedarnos con las cosas positivas. O sea, hay que mirar para adelante. La nueva forma de trabajar, esto va a cambiar. O sea, que probablemente presentemos propuestas y haya que cambiar. En la mesa anterior hablaban del pricing, ¿no? Hay que cambiar el pricing porque lo haces en un Zoom, ¿vale?
pero el delivery tiene que ser el delivery. Pero a lo mejor la tecnología nos ayuda a cambiar cómo la gente se organiza, la autoformación, la autorresponsabilidad. Yo creo que el self-awareness, si me permitís el anglicismo, es la mayor de las ventajas que ha tenido esta pandemia para poder organizarte, para todo. Y luego pues nos quitaremos mochilas que hemos tenido durante este confinamiento, mochilas de que te aparecía tu hijo por aquí, que no hay cole, que usas la misma silla y que emocionalmente, como lo sabe mucho mejor Marisa que todos nosotros, ha habido muchos hipertensos en este periodo. Yo creo que ese es el reto, ¿eh? Pero hay que filtrar con lo que nos quedamos. Ni todo lo del teletrabajo ni las nuevas formas de trabajar es bueno, ni todo ha venido para quedarse, pero hay que filtrar y seguir pensando que el sector jurídico lo que trabaja son personas. La robotización de algunos procesos es muy factible, pero la venta de servicios jurídicos es emocional. Y el contacto por una camarita o a través de una reunión va a seguir existiendo siempre, porque ese es el valor añadido. Qué fácil me lo dejas, José Luis, la transición a la pregunta con Marisa, otra vez con las emociones y también recogiendo la idea que había comentado Rosalina sobre las skills de los directivos. Marisa, en ese sentido, ¿qué habilidades, ¿no? y rasgos o actitudes hay que plantearse ahora, en estos momentos de tanta vulnerabilidad, que estamos tan blanditos en ese sentido? A ver, creo que hay que mantener algunas, ¿vale? No, veía antes el final del otro panel, ¿no? Y hablaban de todos los extremos. Yo creo que es momento de agarrar en la mochila, ver de lo que traíamos, qué nos sirve, ¿vale? Y dejarlo ahí. O sea, es como agarrar la mochila, ponerla delante, verla, qué nos sobra ahora mismo y qué podemos meter nuevo. Entonces yo creo que de lo que sí traíamos en la mochila, y aquí hablo como antigua abogada y hablo como todo lo que he ido viendo tanto desde la facultad, desde cuando eran pequeñitos, a luego estando dentro, a esta visión un poquito más en perspectiva que tengo ahora, hay algo que nos llevamos, lo habéis comentado, que es esa autonomía que tiene el abogado, esa capacidad de organizarse, esa responsabilidad, ¿no? Que le hace trabajar un extra, por, no sé, un 30 o 40% más para incrementar el valor final y la calidad un 2%. Eso ha sido muy importante porque ahora no estábamos tan tutelados. Entonces, eso yo creo que nos lo llevamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos meter en esta mochila? Pues más colaboración. Hay que aprender técnicas para poder colaborar. Y lo que yo digo siempre, si el tema de la colaboración está en que tenemos que confiar. Y para confiar tenemos que comunicarnos mejor. Y para comunicarnos mejor tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros. Entonces esto siempre me lleva a una... Es que se me queda corto hablar de habilidad, ¿no? Pero cito una serie de competencias que es la inteligencia emocional, que es algo que lo escuchamos, normalmente yo lo que veo es que incorporamos habilidades sociales, ¿no? Venga, vamos a meter que aprendan a comunicarse, que aprendan a gestionar conflictos, pero falta todo lo anterior, que es conocerse bien, saber expresarse bien, saber reconocer qué pasa en el otro. Y toda esta comunicación ahora es más importante que nunca, porque ahora estamos aquí los cuatro y yo puedo intentar mirar a los ojos a Guillermo, a Rosalina, a José Luis, me intentáis mirar y nuestros ojos no se cruzan, no nos vemos. Estamos perdiendo mucha comunicación que sí tenemos cuando estamos aquí respirando el mismo oxígeno, estando en el mismo lugar, hasta la temperatura corporal nos da información. Entonces, toda esta comunicación no verbal ahora no la tenemos. Esto implica que yo unas cosas que siempre que estoy diciendo ahora es comunicación muy clara, muy asertiva, muy, lo que os decía antes, muy nutritiva, ¿no? Empezar a incorporar cosas tan sencillas como adjetivos más emocionales en la comunicación para poder tener eso que nos falta. Y me ha gustado mucho lo que has dicho que Paula había comentado sobre la automotivación, porque al final la automotivación no es más que el culmen de tener todas las competencias de inteligencia emocional. Si yo sé reconocer cómo estoy y sé identificarlo, sé regularlo en un momento dado, sé empatizar y verlo en el otro, sé comunicarlo, entonces claro que voy a saber motivarme cuando las cosas van mal. Ahí están esos abogados resilientes, ¿no? O esos abogados que proponen cosas cuando los demás ya lo dan todo por perdido, ¿no? Ahí hay que añadir otros rasgos. Pero yo añadiría todo eso.
Así que todas estas y muchas más, y calma, Calma, qué mucha calma, bueno. Muy bien que lo ha dicho traído. antes José Luis, sí. Hay que aprender porque tenemos un alto sentido de la urgencia, y ahí lo digo en primera forma del plural porque es algo que yo me traigo en mi vida anterior. Todo es para allá, todo es rápido. Venga a ver si termina el otro de hablar, que ya hablo yo. Venga a ver si puedo... Y todo esto ahora no nos viene bien, porque la hipertensión de la que hablaba José Luis, esto nos hiperactiva. Nos hiperactiva mucho. Y aquí yo añadiría también una última cosa, que sería, que es algo que estamos haciendo en el IE, cuando empiezan en los cursos de bienestar de abogacía de alto rendimiento, que es, les enseñamos a poder identificar cuál es su flujo óptimo de rendimiento. ¿Cuál es ese estado de fluidez física, psicológica, en el que uno rinde, que habréis estado en eso muchas veces, sin aparente esfuerzo, el tiempo pasa y uno rinde? Y eso, de nuevo, nos lleva a la inteligencia emocional. Eso va de conocernos y saber regularnos. Uy, estoy muy hiperactiva. Ahora un café menos. Anda, se me están nublando las ideas. A lo mejor tengo que hacer una desconexión. Las pantallas cansan mucho. Es mucho más necesaria la desconexión digital por este esfuerzo que os digo de intentar mandar el mensaje, aparte de otros efectos. Así que esas son algunas de las cosas que yo pondría en esta mochila y luego cada uno sabe lo que le sobra y lo que le falta. Eso, cada uno, como decía antes José Luis, que cada uno filtre, ¿no? Al final yo creo que estamos extrayendo conceptos muy, muy interesantes, ¿no? Y luego al final estamos concatenando muy bien con las preguntas finales. Ahora es el momento también de invitar a nuestros participantes a que hagáis preguntas. Nos tenéis aquí para poder aclarar cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier filtro que queráis hacer, pues adelante. Os invitamos a que, por favor, nos enviéis preguntas. Yo en este pequeño apartado sí quería aportar, ¿no?, de cómo se ha gestionado el teletrabajo y además retomando algunas de las cosas que habéis comentado, ¿no? Pues os decía antes la autoformación. Nosotros durante esta pandemia y además en el grupo, el movimiento global al que formo parte, estoy muy orgulloso, tengo el honor de coordinar en su capítulo de Madrid, que es de Legal Hackers. Es un movimiento global también donde hay mucho interés en poder aportar y aunar tecnología y derecho. Estamos muy en contacto también y tenemos mucha información entre nosotros. Sé que algunos de nuestros compañeros en los países hispanoamericanos están conectados ahora, así que os envío un saludo. Pero de lo que sí habíamos comentado en la comunidad de Legal Hackers y que nos habíamos encontrado durante este confinamiento ha sido la autoformación y la autoorganización, en este sentido la justicia, donde se ha acabado haciendo juicios telemáticos. ¿Quién podría decir hace, no sé, 4 o 5 meses, en Navidad, que iba a haber juicios telemáticos tal y como ha habido, a la velocidad que se ha producido y el debate que ha generado? Y realmente se están ventilando muchas cuestiones que aquellas que son específicas de prueba documental, pues se están ventilando y las partes no están notando ninguna carencia de garantía procesal o de pérdida de derechos. Luego hay un montón de otros juicios que efectivamente es otra cosa y habrá que abordarlos de otra manera. Pero ya solo que espontáneamente esto se haya generado durante 3 meses es alucinante, ¿no? Y además, sobre todo, en perfiles profesionales que viniendo de la justicia es donde luego está el peso, ¿no?, de las instituciones públicas y demás, y hay gente que se ha autoformado, como decía José Luis, para poder sacar su trabajo adelante. Por lo tanto, ha habido un enorme grado de autorresponsabilidad. Y esto un poco al hilo que comentaba antes, conduce a grandes, en mi opinión, a mi juicio, conduce a grandes oportunidades para muchísima gente que ahora se va a encontrar o que se encuentra muy perdida. Y me estoy refiriendo a grupos de personas incluso de mayor edad, ¿no? Creo que ahora una de las cosas en las que hay una enorme oportunidad y un reto es también para las personas más senior, todos aquellos que de alguna manera veían que su carrera se apagaba, ¿no?, llegaba a un remanso o a un ocaso de su carrera. Yo creo que ahora es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Por lo que estamos haciendo y diciendo. Pues son personas muy responsables, son personas de muchísima capacidad de autoformación todavía y son personas muy resilientes y son personas que realmente ahora pueden encontrar oportunidades, tal y como se está planteando el nuevo entorno.
y también por los más jóvenes. Al final, como comentaba antes, el salto, ¿no?, que pueden pegar para entrar a ese mercado laboral, no es que no es un mercado laboral que te está esperando, es que tienen la oportunidad de, con autoformación, con autorresponsabilidad y con automotivación, como comentaba Paula antes, de poder crear el propio mercado de trabajo, ¿no? Y una de las cosas, yo soy sociólogo, hice sociología, luego me especialicé en sociología industrial en Londres, en la Universidad Metropolitana de Londres, y siempre necesité una empresa para trabajar. Un sociólogo de industrial necesita una empresa para observar grupos de trabajo, procesos productivos y ponerlos a trabajar. Capa tecnológica por encima o de tecnificación, que luego en la siguiente pregunta me pararé un momento para hacerlo. Cuando recalé, yo venía del mundo de la consultoría tecnológica y luego de la consultoría en general. Cuando recalé en un despacho de abogados, yo pensaba que era una empresa como cualquier otra. Y no es así, o te das cuenta que no es así, ¿no?, que tienes sus peculiaridades y demás. Pero una de las cosas que yo siempre agradeceré a esta industria y a los socios del despacho donde estuve colaborando fue que me enseñaran realmente la profesión en cuanto a su sentido de profesión liberal. Profesión liberal. Yo además llegué en el 2006, que era donde las relaciones laborales entre los despachos y sus abogados cambiaban, y entonces entraban a laboralizar. Y luego con el tiempo me he dado cuenta de que esa laboralización apaga muchos de los mecanismos que un abogado tiene solo por ser abogado. Un abogado es una unidad productiva en sí misma, cosa que muchos otros trabajadores no pueden decir, ¿no? Y ahora es el momento de despertar también esa responsabilidad, ese emprendimiento para que se dé en dos ámbitos. Uno, en firma, para aquellos abogados que realmente sientan que tengan que estar en una firma, y dos, para aquellos abogados o profesionales que en un momento dado sientan que esa firma no va a ser el último lugar donde ellos van a desarrollar su carrera, bien porque están al final de una carrera o bien porque al final pues, les apetece hacer algo más, ¿no? Entonces, yo creo que otra de las oportunidades que tenemos, ¿no?, en ese sentido, es la capacidad de regenerar un emprendimiento, tanto en firma como en un proyecto propio, ¿no? Ahora es el momento de poder hacerlo también. Pasamos a la siguiente pregunta. Va muy al hilo, ¿eh? La verdad es que en ese sentido estamos tejiendo una red muy compacta porque va al hilo la siguiente pregunta, ¿no? Que son las ventajas, ¿no? Yo en ese sentido la he contestado ya en parte, son las ventajas que aporta este nuevo entorno profesional. Rosalina, ¿qué más cosillas nos puedes comentar en este sentido? Bueno, yo creo que la principal ventaja, vuelvo a la transformación digital. Creo que todo este teletrabajo, este trabajo en remoto, la propia autoformación, la formación que se pueda dar además a los trabajadores, sean abogados o no lo sean, para poder trabajar en remoto va a arrastrar consigo el hecho de que cada vez la tecnología va a estar más presente en todo y va a ayudar a que se esté abierto a implantar las soluciones tecnológicas cada día más modernas, más innovadoras y que pueden hacer el trabajo más fácil, más eficiente, más seguro. Y yo creo que esa es una de las grandísimas ventajas. Otra ventaja evidente es por la que siempre se ha hablado del teletrabajo, que es la conciliación, ¿no? Pero la conciliación en el sentido de que el trabajador, sea abogado o no, pueda decidir a qué hora y dónde va a hacer las cosas. No es trabajar ni más ni menos, que eso es una cosa que también hay que tener muy en cuenta. Y esta crisis también ha servido para que la gente que pensaba que quien trabajaba menos, pues que viera que no es verdad, que se trabaja igual o más. Y en todo caso, que como lo que hay que establecer son objetivos y se hay que medir por resultados, por lo tanto, es un trabajo más, pero con la ventaja para poder conciliar tu vida personal y familiar de poder escoger las horas donde haces las cosas. Evidentemente, trabajar en tu casa o donde sea
puede también reducir el tiempo de desplazamientos, puede reducir los viajes de trabajo, porque creo que esto también se ha dicho esta mañana, ¿no? Que los despachos van a valorar ahora mucho más qué viajes hay que hacer y qué viajes no hay que hacer, porque se ha visto que hay muchas cosas que se pueden hacer a distancia sin necesidad de viajar a Bruselas para una reunión de 1 hora, ¿no? Que puede hacerse. Hay cosas que no, y estoy de acuerdo con Marisa, con la piel, ¿no? Hay cosas que son de piel y que hay que verse y verse a los ojos, y que además en una videoconferencia se te escapan muchísimas impresiones que en el contacto físico existen. Por lo tanto, hay reuniones que no se van a poder evitar, pero otras sí se van a poder evitar, y por lo tanto se van a reducir los viajes, se van a reducir los tiempos de desplazamiento, etcétera. Para los despachos de abogados, por ejemplo, aunque es verdad que esta mañana también se decía por un gran despacho que no era probable que se fueran a reducir los espacios que se tienen en los grandes despachos, pues aparte de que no solamente hablamos para grandes despachos, sino también para otros despachos, si ahora se van a establecer medidas de distanciamiento en general, pues a lo mejor tiene la ventaja de no tener que ir a despachos todavía mayores, ¿no? Pero también es cierto que si se organiza de otra manera el despacho con gente que trabaja unos días en el despacho y otros no, se pueden reducir los espacios, y eso también es un ahorro para el despacho. Se ahorrará también en dietas, en transporte, etcétera. Y eso también va al final a ser bueno para la sociedad en su conjunto, porque va a reducir la contaminación, la huella de carbono, pero también porque a lo mejor conseguimos ser una sociedad más humana, ¿no? En la que la conciliación y la vida personal pues se valore, se respete y se admita que el trabajo es imprescindible y es una fuente de enriquecimiento personal, pero también la vida personal de cada uno es importantísima, ¿no? Entonces yo creo que el teletrabajo aporta esas ventajas de transformación digital, de conciliación, de mejora, de ahorro de costes y de mejora también para la sociedad en su conjunto. Muy bien. Voy a aprovechar este momento para saltar a una de las preguntas que tenemos. Tenemos varias preguntas de nuestros espectadores y aprovecho que una va muy en la línea para un profesional de la función de recursos humanos, así que voy a aprovechar para preguntarte, José Luis, nos dice nuestra espectadora Rosa María, ¿cómo poder ser un buen líder en un entorno de teletrabajo? ¿Cómo gestionar a tu equipo desde el punto de vista del teletrabajo? Yo creo que sobre todo hay que ser ágil, que es una de las oportunidades que yo creo que tienen las organizaciones y los despachos en general, de que los planes a largo plazo están muy bien, pero esto ha demostrado que no estábamos preparados de un día para otro para llevar a cabo todo esto, y nos tiene que hacer reflexionar de que 20 pasos no quiere decir que avances 20 metros, ¿vale? Pero 20 ideas sí que te pueden servir para 20 años, ¿vale? Y cómo ser un buen líder, yo creo que hay que ser ágil, hay que estar cerca de la gente, no hay que ser un coñazo, o sea, no hace falta estar, con perdón, con Zooms y con Teams todos los días con tu equipo, por la autorresponsabilidad que decíamos antes, y eso es agilidad. O sea, pero agilidad no entendida como metodología agile, yo creo que también ya la palabra es un poco de modé, ¿no? Pero cuando la gente te necesitas tienes que estar ahí, porque en los tiempos de teletrabajo, y Rosalina ha dicho muy bien, o sea, ahorraremos, se conciliará más, no tendrás que cogerte en Madrid y en Barcelona un atasco de 1 hora, todo lo que queramos. Pero la gente tiene que seguir sintiendo que tú estás ahí, ¿vale? Igual que la oficina, porque somos personas, seguimos siendo personas, ¿vale? A través de una camarita, pero... Y el líder tiene que ser ágil, ¿vale? Y cambiar ese foco, yo creo que no todos los líderes lo pueden hacer. Hay mucha gente que está acostumbrada a tener su impronta presencial, ¿vale? Y antes decía Marisa, de las videoconferencias tú te pierdes cosas, ¿no? Y en una oficina hay gente solo con el gesto tiene su impronta, y en una videoconferencia no.
Entonces, esa agilidad para responder yo creo que va a dar confort a la gente. Y luego, habilidades sociales. Estábamos acostumbrados a trabajar con despachos en despacho, pero cada uno en nuestra mesa y demás, y ahora nos está generando tensión de que todos nos tenemos que poner la cámara y hay que saber comunicar. Porque antes podríamos regatear, ¿no? Y fallar el penalti, pero ahora tú, vale, yo no estoy viendo la cara ni a Guillermo, ni a Rosalina, ni a Marisa, pero me puedo hacer una idea si lo que estoy diciendo vale o no vale, ¿vale? Y todos hemos estado en reuniones donde a los 2 minutos la gente se pone a mirar el foco, el móvil y demás, y hay ejemplos de todo tipo. Entonces, esa agilidad y esas habilidades sociales, y hay que saber comportarse. Entonces, nosotros que estábamos en un proceso de cambio de los sistemas de evaluación para dar el feedback, ahora esto ha servido para que la gente haga la evaluación delante de una cámara, no con una comida. O sea, tú hacer una evaluación con una comida, y alguna vez creo que en el último Legal Forum, en verdad, Marisa, hablábamos casi de esto, ¿verdad? En el Instituto Empresa. Tú te tiras 2 horas hablando del pan y de los peces y luego eres bueno o malo, y si eres malo culpa de otro, pago la comida y me voy. No, joder, ahora no, ahora es que no le puedes dar al rojo para colgar la llamada. O sea, esa autorresponsabilidad, vuelvo a lo de antes. Para ser un buen líder, ágil, habilidades sociales y dar el ejemplo. Si es que un líder siempre tiene que dar ejemplo. Te corto aquí porque una de las cosas más ingratas de un moderador es cortar, sobre todo porque son casi los 5. Tenemos un par de minutos y quería dar paso a Carlos. Y voy contigo otra vez, José Luis, porque tenemos aquí un par de preguntas, las voy a concatenar para que nos respondas ya muy brevemente. Y es un poco la gestión de aquellos equipos cuya carga de trabajo ha caído drásticamente. Cómo mantenerlos motivados y activos sin que caigan en el desánimo. Y luego, además, aprovecho a hacerte una segunda pregunta, son 2 en 1, y es, ¿se van a replantear los sistemas de compensación? ¿La parte variable va a cobrar más importancia? Ambas preguntas es de nuestro compañero inquieto y socio de Juris Talent, Javier Moreno. José Luis. Pues empezando, agradezco que Javier me haga esta pregunta. Empezando por la última, y muy rápido, yo no veo, pero es una incertidumbre todo, que los sistemas de compensación tiene que ser por el valor añadido que aporta un profesional. Si jugábamos con el fijo y el variable en función de si estabas en la oficina o no estabas en la oficina o qué hacías, yo creo que era un error. Y de hecho en el último Legal Forum también hablábamos en la mesa con Marisa de todo esto, ¿no? Y tenemos que ser más flexibles en todo. Obviamente los objetivos tienen que ser los objetivos y una retribución por objetivo te permite que tú no tengas que depender de si estás en la oficina o no estás en la oficina, ¿vale? Y yo no anticipo un cambio, porque luego hay un componente legislativo que en nuestro país no es el mejor ejemplo de agilidad legislativa para cambiar casi nada, ¿vale? Siento meterme en este charco, ¿vale? Y la anterior era, Guillermo... Sí, la gestión de los equipos con menos carga de trabajo. ¿Cómo levantarlos? Pues muy mira, rápidamente porque... En nuestro caso, y yo creo que en el caso de todo, como ha sido punta valle, o sea, miedo, expectativa, miedo, con mucha comunicación, estando muy cerca. Y hemos fomentado mucho esa formación para que la gente... Ha habido equipos que no han tenido tanto trabajo, pero tenían que seguir teniendo su sentido de pertenencia y estando muy cerca de ellos para que ese miedo no se transformara en una posible ¿qué va a pasar con mi trabajo cuando esto vuelva a la normalidad, ¿no? Y estando cerca de ellos y con mucha comunicación, como decía antes Marisa, para gestionar esas emociones que no estábamos preparados para ello. Muy bien. Marisa, además sé, Marisa, que tienes que irte en un par de minutos. Quería prestarte de nuevo la palabra por última vez para que nos hicieses un poco la conclusión, el colofón de la parte de la psicología del bienestar en este entorno, que yo creo que es algo que nos va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos tiempos. Pues no sé, yo creo que el mensaje es que bastante complicado ya es todo como para ponérnoslo más difícil.
Y la psicología del bienestar tiene muchísimas herramientas para, decía Javier Goma, algo así como, esta es la primera experiencia universal que ha forjado un drástico cambio de hábitos, ¿no? Pues ya bastante drástico, bastante dramático es todo. Y yo simplemente eso, animar a averiguar, a identificar. Nunca ha estado la información más disponible, además ahora durante toda la pandemia, todos los colegios profesionales, todos los gabinetes se han volcado en dar muchísima información. Entonces, que no nos lo pongamos difícil. ¿Por qué no lo vamos a poner difícil? Muy bien dicho, es verdad. Hagámoslo sencillo, sí, sí. Hagámoslo sencillo. Total. Decías antes a los niños, ¿difícil o fácil? Fácil, pues fácil. Sí, yo lo han hecho muy fácil, lo han hecho demasiado fácil, ¿no? Muy natural, ¿no? Al final muy natural. Muy natural. No nos compliquemos, esa es un No poquito. nos compliquemos. Pues Marisa, muchísimas gracias por participar. Un placer. Sabemos que te desenchufas. Nada, Gracias y gracias estamos a todos. en contacto. Hasta luego, Y Marisa. cuidaros, que no podemos cuidar a otros si no nos cuidamos. Chao. Así con ello nos quedamos. Muy bien. Pues José Luis, Rosalina, si me dejáis, hay otra pregunta, la última que podemos dar de nuestros espectadores, es de Omar Cortés. Omar nos escribe desde México y su pregunta es, con el tema de la nueva normalidad, ¿cómo creen que deberían ser los pasos lógicos para mutar a la práctica profesional aprovechando la tecnología? Si me permitís, yo voy a intentar contestar esta pregunta de Omar. Luego, Rosalina, te voy a dar la palabra para que tengas esos 15 segundos de oro. No es un minuto como los de Lili, sino son 15 segundos de oro. Otros 15 segundos de oro también para José Luis. Y ya luego sí que vamos a dar paso a Carlos. Omar, en práctica profesional aprovechando la tecnología. Aprovecha antes la tecnificación. Como decían antes también Eva y las compañeras, Eva, Natalia, Ignasi y Laura, primero tienes que ver qué es lo que tienes. Aprovecha a mirar primero qué es lo que tienes. Pero no olvidemos la palabra tecnificación. Muchas veces se habla de legal tech, buscando herramientas y buscando directamente tecnología, cuando hay un paso anterior que para mí es muy importante, ¿no? Dentro de la industria, que es el tecnificar. Hay muchas cosas que se pueden tecnificar, es decir, la búsqueda de una técnica para hacerlo más eficientemente o más ágilmente, y a veces no hace falta tecnología. Es bastante curioso. Pero en ese sentido, una parte es ese cambio, esa mutación que tú dices a la parte de la práctica profesional, es tecnificar, por supuesto, pero busca sobre todo comunicación. Mira a ver, ahora es el momento de más fluidez y más comunicación. Ahí sí que puedes aportar tecnología. Hay muchos canales abiertos, desde WhatsApp, Telegram, audiovisuales, Zoom, Skype, etc. Yo creo que empezando por ahí. Y luego internamente para tus procesos, intenta tecnificarlos y luego efectivamente buscar una capa que puede ser tecnológica o no. Te diré que si tu despacho, Omar, es un despacho pequeñito, con el paquete Office 365 y con todas las utilidades que trae para despachos pequeños, es más que suficiente para poder tecnificar un despacho pequeño, si es tu caso. Bueno, Rosalina, te doy la palabra. Mis 15 segundos. Tus 15 segundos para hablarnos ya de oportunidades de aquí en los próximos tiempos. Bueno, que solamente recordar que el trabajo es lo que haces y no a dónde vas, como decía un artículo de una revista inglesa, bueno. Y que esto de trabajar a distancia, que ojalá sirva de verdad para transformar digitalmente los despachos de abogados. Muy bien, gracias, Rosalía. Me ha gustado mucho además lo que has comentado sobre las mujeres, que antes teletrabajaban por aquella conciliación y que no se vuelva a eso, sino que efectivamente esto vaya más. Me ha gustado mucho. José Luis, tu turno, tus 15-20 segundos de oro antes de dar paso a Carlos. ¿Estás mutado? Todos tenemos que aprender de esta crisis para, a través del ejemplo, ganar credibilidad. Que las ideas que tenemos a largo plazo no hay mejor manera que implementarlas a corto plazo. Y que nos hemos dado cuenta que es muy importante que todos tenemos que ser responsables, todos tenemos que ser consecuentes con los actos que hacemos y que no nos olvidemos nunca de la comunicación y que en los despachos lo que trabajan son personas y no máquinas. Muy bien, gracias, José Luis. Yo por mi parte también comentar algo muy rápido, y es que aprovechemos esta
esta crisis sanitaria en la que todavía estamos inmersos y todavía está mucho por vivir, mucho por experimentar, para que al final del día todo esto nos haga mejores personas. Y ahora sí, compañeros, Carlos, Natalia, Eva, si queréis entrar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Guille. Gracias, Rosalina, José Luis. Por mi Nosotros parte, nos vamos, ¿no? muchas gracias. Gracias, Rosalina, y gracias, José Luis. Que ahora con los tiempos, gracias por estar ahí con nosotros. Pues Gracias a nada, vosotros. gracias. Un pequeño resumen de un minuto antes de acabar este Inquietos Live Day, que ha durado mucho. Estamos todos ya exhaustos, pero me gustaría comentar algunas frases que he recogido. El trabajo no es lo que haces, sino a dónde vas. Es lo último que hemos oído. No es lo mismo teletrabajar que trabajar desde casa. Tener un Zoom con nuestros clientes no significa estar transformado digitalmente. Crece la importancia de las redes sociales y la comunicación digital. Cuando hay que dar malas noticias, lo mejor es que las des tú mismo, porque puedes controlar el mensaje y el tono. Y yo añadiría porque te quieres más que a nadie. Automotivación es el más importante atributo para la marca personal en esta crisis. La comunicación interna es clave y será clave también en estos tiempos con máxima transparencia. En la relación despachos y clientes hay que poner el foco en las personas. El 75% de la intención de compra está en Internet. ¿Tienes estrategia digital? Los cambios se producen por ilusión o por terror. Por terror son más rápidos, como en esta crisis nos apuntaba Lidia Sommer. La venta de servicios jurídicos es emocional y eso va a seguir existiendo por muchos Zooms que haga la gente. En una integración de despachos es fundamental los números, si la cultura es compatible y las filosofías encajan. Y Sonia Zunzunegui nos decía, tú no te casas con nadie que no te atraiga. Pues con las fusiones es igual, tiene que haber encaje y ser capaz de ceder. Qué importante ceder. La abogacía se enfrenta a importantes retos, el imparable avance de la tecnología, la capacidad de liderazgo, la buena gestión de los despachos, el dominio de las TICs. Adaptabilidad y flexibilidad para hacer las firmas más atractivas. Invito a todo el mundo a jugar y a probar. Si no lo hacemos ahora, que no hay riesgo, no lo haremos nunca. Tendremos que inventar todos los futuros posibles en los planes de las firmas. Y toda crisis es una oportunidad. Compañeros, muchas gracias. Guillermo Pérez Alonso, Eva Bruck, Lidia Sommer, Natalia Martos, por acompañarme esta tarde aquí. Lo que están viendo ustedes en pantalla somos las 5 personas que hemos hecho posible directamente, junto con todos los inquietos que han participado de ponentes, este Inquietos Live Day. Y me gustaría que cada uno dijera una frase, algo, un comentario para acabar y pudiéramos cerrar con el broche de oro este evento de 8 horas que hemos tenido. Yo para ser Por ejemplo, Guillermo, rápido, tú primero, venga. Yo rápido, pues nada, decir que ha sido un placer colaborar con vosotros. La verdad es que ha habido momentos de tensión, pocos, la verdad es que ha habido muy poquitos, pero ha sido un placer, lo hemos pasado muy bien, creo que hemos trabajado muy bien, nos hemos coordinado muy bien y sobre todo que es que lo hemos hecho todo en 12-13 días, que realmente ha sido brutal. Y agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores, al Banco Santander, a la Mutualidad de la Abogacía y a Wolters Kluwer y Ontier, que la verdad es que nos han apoyado mucho, han estado ahí y oye, si esto sin ellos tampoco hubiese podido ser posible. Muchas gracias. Lidia Sommer. Bueno, yo me gustaría decir que es un momento ideal para dejar de hacer aquello que hacemos porque lo hemos hecho así toda la vida, porque nunca hemos vivido lo que estamos viviendo. Lo que hemos hecho hoy, esta jornada, es un ejemplo estupendo de colaboración. Somos 30 profesionales, algunos independientes, otros pertenecientes a firmas que compiten, que colaboramos para aportar algo a la profesión y a nuestro sector. Y me gustaría solo felicitar a mis compañeros que habéis estado todos estupendos, que hemos aprendido mucho, habéis estado muy generosos, dando hasta recetas, consejos muy prácticos de aplicación, y esto es porque la gente lo necesita, y esto es un ejemplo de brindarse a nuestros grupos que nos interesan.
y con lo Muchas que tenemos. gracias, Lidia. ¿Y Eva? Eva Bruck. Yo quisiera pues, reiterar un poco el mensaje de agradecimiento, de esfuerzo colectivo, pero sobre todo el lema de este congreso, ¿no? Que es la crisis y las oportunidades. Creo que realmente ahora es cuando empieza la verdadera transformación digital, donde empiezan las verdaderas oportunidades para la abogacía de los negocios. Espero que todo el mundo pues, sepa y pueda aprovecharlas, y para el que quiera pues estamos aquí pues, un grupo de inquietos que estaremos siempre abiertos a echar una mano a que esto sea posible. Natalia Martos. Bueno, pues lo primero agradeceros poder formar parte de este comité organizador. Os admiro mucho y he aprendido muchísimo de vosotros estos días. Ha sido alucinante cómo ha salido esto adelante en tan poquito tiempo, y me siento muy orgullosa de pertenecer desde hace tan poco tiempo a Inquietos, porque aquí es donde se ve la verdadera esencia y la semilla. Creo que lo que hoy se ha hecho es algo que va a trascender y que va a ser un hito para el mañana, ¿no? Para recordar que es el momento de iniciar una nueva era en la abogacía de los negocios. Inquietos ha sido el que una vez más ha estado ahí liderando esta iniciativa. Muchas gracias. Pues bienvenida, y ha sido una gran prueba de fuego. Pues muchas gracias. Gracias, repito, a Banco Santander, Mutualidad de la Abogacía, Walters Kluwer y On Time por ayudarnos a celebrar este evento. También recordaros que es un evento benéfico que apoyaremos a Cáritas y Cruz Roja Española con nuestros ingresos, y también que lo habéis hecho vosotros durante todo el día. Y nada más, solo deciros, como decía antes, que toda crisis es una oportunidad, que esperamos que os hayan inspirado las nuevas oportunidades, nuestro lema, porque donde una puerta se cierra, otra se abre, y seamos realistas, sí, pero hagamos lo imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.